Para esta receta vamos a usar un puñadito de cilantro, un poquito de zanahoria, 2 cebollinos, un calabacín, un tomate mediano, aceite de oliva, sal, pimienta negra molida, 6 huevos, 2 papas medianas, media cebolla y medio pimiento. En una sartén a fuego medio añadimos un chorro de aceite de oliva. Una vez esté caliente el aceite, le añadiremos las papas, la zanahoria y la cebolla, y los rehogaremos aproximadamente por unos 10 minutos y iremos moviendo de vez en cuando. Pasado ese tiempo le añadimos un poco de sal y pimienta negra. Seguidamente le añadimos el pimiento verde y el cebollino. Y lo dejaremos por unos 5 minutos más. A continuación le vamos a poner el calabacín, y los tomates. Y lo vamos a dejar por 5 minutos más. Cuando tengamos nuestras verduras bien pochadas, apagamos el fuego y reservamos. A continuación pondremos nuestros huevos en un bol, le agregaremos sal al gusto, le ponemos el cilantro y lo batimos bien. Seguidamente vamos a agregar nuestras verduras y lo mezclaremos todo. En una sartén agregamos un chorro de aceite de oliva. A continuación vertemos nuestra tortilla y vamos a poner el fuego a temperatura moderada baja para que se nos vaya haciendo lentamente. Después de unos minutos comprobamos si está doradita por debajo y vamos a darle la vuelta. Un truquito es mojar el plato para que la tortilla no se nos pegue. Ponemos y miramos. Y la hacemos por el otro lado. La dejamos unos 3 minutitos más y ya estará lista. Pasado ese tiempo ya tenemos lista nuestra tortilla. Volvemos a hacer la misma operación, ponemos el plato, le damos la vuelta y ya estará lista. Y así es como queda esta deliciosa tortilla de verduras. Ahora la voy a cortar para que vean cómo queda por dentro. Mirad qué delicia. Espero les haya gustado y les invito a hacerla en casa. No olviden suscribirse al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!